Agradezco la invitación del colega Víctor para hacer esta tarde las técnicas de pronación y los cuidados de enfermería, generalmente en nuestros pacientes críticos que vamos a trabajar, ¿no? En esta tarde debemos ir revisando, por ejemplo, qué sabemos de pronación y qué cuidados de enfermería están enfocados en esta técnica. Si alguien de ustedes ha tenido experiencia en la pronación, sería importante que nos comente para ir desarrollando y aclarando las dudas, por favor. ¿Alguno de ustedes, colegas, ha tenido experiencia en la pronación de nuestros pacientes? ¿Me escuchan, colegas? Sí se escucha, licenciada, sí se escucha. Ya, entonces vamos a seguir. Tal vez alguno de nosotros ha tenido la experiencia y lo ha podido realizar el procedimiento. Al inicio fue en realidad de manera empírica, pero hemos ido desarrollando protocolos y técnicas en la pronación de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es la ubicación de la posición de cúbito prono en nuestros pacientes? Es una estrategia capaz de mejorar la oxigenación arterial a través de la ventiloperfusión, específicamente en síndrome de distrés respiratorio agudo en nuestros pacientes de COVID, que se está utilizando actualmente, ¿no? Pero recuerden que esta técnica se desarrolló más o menos entre el año 70 y 80, que fue también para manejar también los problemas respiratorios agudos y críticos en nuestros pacientes. Utilizado, dicen, pacientes con hipoxemia severa, es decir, con un PASI menos de 150, estoy hablando del contexto COVID también. Mejora la fluidez de secreciones, eso se descubrió, como les digo, entre los años 70 y 80, y es indicado en casos de no haber respuesta a la ventilación protectiva convencional. Quiere decir, el paciente está en posición de cúbito dorsal y no ha mejorado la ventilación, entonces se opta por la técnica de pronación de nuestro paciente. En esta tarde la idea es estandarizar el procedimiento del cuidado al paciente con COVID-19 en decúbito prono. Entonces esa debe ser nuestra meta y tenemos un registro o un checklist de todas las intervenciones de enfermería que vamos a ir desarrollando. Cuando nosotros fisiológicamente vemos en el decúbito dorsal, las zonas más ventiladas vienen a ser los ápices, como se ve en la imagen, y las zonas poco ventiladas son las bases. Entonces tenemos como resultado bases poco ventiladas. Y recordemos también que está en relación a las zonas de hueso. El pulmón tiene la posición de un triángulo, como se ve en la imagen. En las zonas superficiales o proximales a nuestro rostro son poco ventiladas y en las zonas de la base del tórax son aparentemente mejor ventiladas cuando nosotros estamos de pie. Pero ocurre lo contrario, como ven en la imagen, cuando está en posición de cúbito el paciente. Y cuando pronamos a nuestro paciente, ¿qué ocurre? Se invierte el tórax y los pulmones, las bases vienen a ser mejor ventiladas, por eso hay un intercambio gaseoso adecuado y hay un trabajo alveolar mejorado. Y los ápices vienen a ser poco ventilados. Recuerden que en nuestras bases están los alvéolos donde ocurre el intercambio gaseoso, por eso la posición prona nos ayuda a mejorar en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Tenemos como resultado de la pronación bases mejores ventiladas. Entonces, ¿qué tenemos de resultado de la pronación? Mejora la supervivencia dentro del contexto COVID, mejora la oxigenación en nuestros pacientes, una saturación de 80 que ingresa a nuestros pacientes, y podemos ir mejorando 85, 88, que es la meta en el paciente pronado dentro de las primeras 12 horas. Mejora el reclutamiento alveolar, ya les decía que en nuestras bases están nuestros alvéolos, entonces mejoran lo que es la ventilación. Específicamente en los pacientes con síndrome de distrés pronación está dentro del marco de las vías aéreas artificiales, que es la posición. La posición es en general, puede ser de cúbito dorsal, de cúbito prono, puede ser de cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo, se refiere a eso, manejo de las vías aéreas artificiales en relación a la posición.
¿Qué queremos en esta tarde? Que el estado respiratorio mejore de nuestro paciente a través del intercambio gaseoso. Nuevamente volvemos a nuestra fisiología de nuestros pulmones, observamos en decúbito supino, vemos que nuestras bases están poco ventiladas y en pronación tenemos mejor ventilación de las bases. ¿Qué nos dice? Esto es una revisión que se ha hecho reciente y la publicación la han hecho entre agosto y septiembre de la Federación Latinoamericana de Enfermeros de Cuidados Intensivos, que lo han publicado recientemente. Nos dice que con la pronación se redistribuyen las presiones más uniformes y se acercan al gradiente de presiones cero, logrando así redistribuir más homogéneamente los volúmenes pulmonares, ¿no? Se mejora, como ustedes pueden observar en la imagen, los volúmenes pulmonares que al inicio estaban reducidos por la ventilación supina, en pronación los volúmenes mejoran. Mejora la oxigenación mediante reclutamiento alveolar en las zonas dorsales colapsadas, también les había mencionado, porque en las bases tenemos nosotros los alveolos pulmonares. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener en este tipo de pacientes? Recordemos que sí es beneficioso dentro del contexto COVID y en algunos casos también recordemos que hemos utilizado en los pacientes de influenza, de H1N1, hace unos 8 años más o menos, hemos utilizado. Shock refractario, por ejemplo, no se debe pronar al paciente. Hipertensión endocraniana con una presión intracraneana mayor de 25 milímetros de mercurio también está contraindicado. Lesiones de la columna, si tenemos un abdomen agudo abierto, un tórax abierto, como es las esternotomías por cirugía cardíaca, no se pueden pronar al paciente. Inestabilidad de las pelvis, y en el caso de embarazo del tercer trimestre, pero sí es indicado en el embarazo lateral, ya sea derecho lateral de la derecha izquierdo, mejoran su ventilación. No se prona, pero sí se pone en lateral. Igualmente, la Federación Latinoamericana de Enfermería Crítica, que ha sido una revisión de diferentes consensos de diferentes países de la experiencia que han tenido, hacen referencia a una estrategia terapéutica respiratoria que se ha basado en los autores Scala y Ham. Es una revisión del 2017 donde nos dicen, ¿no?, que los pacientes con síndrome de estrés respiratorio van a empezar de lo más simple. Si ustedes observan esta pirámide, nuestros pacientes empezamos con oxigenoterapia. Dentro del contexto COVID solamente utilizamos cánula binasal y máscara de reservorio. Y tratamientos etiológicos, quiere decir, si este paciente está con oxígeno y su fuente, enfermedad de fondo es una hipertensión, maneja la hipertensión. Si tiene máscara de reservorio y su problema de fondo es diabetes, y se maneja la hiperglicemia o la hipoglicemia, ¿no? A eso se refiere oxigenoterapia y tratamiento etiológico de fondo. Como segunda etapa tenemos la terapia de alto flujo mediante cánulas nasales. Recuerden que estas cánulas nos dan hasta 60% de frío, pero nos dan un oxígeno casi equilibrado a la fisiología de nuestro cuerpo, humidificado, caliente, que nos va a ayudar también a mejorar la ventilación de nuestros pacientes. Nunca se usa ventilación mecánica no invasiva al inicio o en la etapa aguda del contexto COVID. Hay algunos casos que dentro de ciertas condiciones, como proceso de post-extubación, se puede utilizar. Ventilación invasiva, sí. Y en esta tarde lo que vamos a desarrollar para la pronación de nuestro paciente estética, ya les mencionaba que esto es un triángulo donde se va viendo la escalada basada en la aplicación de una amplia gama de intervenciones ventilatorias y no ventilatorias. Dice, siendo la razón fundamental para aplicar estos soportes, ganar tiempo, que la terapia etiológica revierta la causa de la descompensación aguda del sistema respiratorio, mientras se minimiza los posibles efectos de la lesión pulmonar de las intervenciones terapéuticas. Vuelvo a repetir, si este paciente tiene problema de asma, primero dice, tratemos el problema de asma
y paralelo se administra lo que es oxigenoterapia. Hipertensión, maneja hipertensión más oxigenoterapia. Diabetes, igualmente con oxigenoterapia, a esto se refiere con esta estrategia terapéutica del síndrome de distrés respiratorio. Dentro de la revisión que hace la Federación Latinoamericana de Enfermeros en Cuidados Críticos, ellos hacen una revisión bibliográfica y hacen un consenso de la experiencia, donde van a comentarnos que en el caso de la ventilación mecánica invasiva, ellos prefieren usar el modo ventilatorio asistido controlado por volumen. ¿Por qué? Dice, ¿no? Otorga un volumen tidal con mayor exactitud en el cual puede monitorearse la presión meseta y la presión de conducción. De nuestra experiencia, la mayoría de nuestros pacientes han mejorado en asistido controlado por presión. Pero es importante también tener en cuenta que esta revisión se ha hecho reciente y que ellos miren, en la mayoría de los pacientes que han revisado en este grupo para establecer el protocolo de pronación, les ha ido bien con asistido controlado por volumen. ¿Y cómo sacan el volumen tidal? De 4 a 6 ml por kilogramo de peso. Quiere decir, si pesa 80 kilos, pero el peso predicho o el peso ideal va en relación a la talla. Por eso nos propone dos fórmulas. En los hombres, 50 más 0,91 y debemos, dice, de multiplicarlo por la altura menos 152.4. En el caso de las mujeres, 45.5 más 0,91 por la altura menos 152.4. Si nosotros desarrollamos esta fórmula o sacamos en relación al peso ideal, vamos a tener en cuenta, si pesaba 80 kilos nuestro paciente y su talla es solo 1,60, se trabaja en relación a la talla. 60 kilos, 6 por 6, 36. Su volumen tidal ideal sería 360. Y por el mínimo, 6 por 4, 24. O sea, desde 240 hasta 360 es su volumen tidal ideal para este paciente que pesa 80 kilos, pero su peso ideal está en relación a su talla. Recuerden que su talla es 1,60. La presión pico, dice, también debe mantenerse en menos de 35 centímetros de agua. La presión plató también en menos de 30 centímetros. La presión pico, entre la presión plató, menos el pico, que nos va a salir un valor de menos 15 centímetros, que debe ser, menos 15 centímetros de agua. A esto lo llaman ventilación mecánica protectora. Otro parámetro que vamos a ir evaluando en nuestra ventilación mecánica protectora es la frecuencia respiratoria, ¿no? La frecuencia respiratoria nos dice que debe estar menos de 20 respiraciones por minuto. Pero ¿cuál es mi meta? La necesaria, dice, para que la presión del CO2 esté menos de 60 milímetros de mercurio y el pH esté en 7.20. Y si yo tengo frecuencia respiratoria mayor de 25 a 27 respiraciones, dice, al ser los pulmones restrictivos, toleran muy bien las frecuencias respiratorias elevadas al no generar autopsia. Entonces, estas metas que se han trazado y ha sido consensuada dentro del rubro de enfermería es importante porque este cuadrito que les estoy mencionando es específico para nosotros como enfermeros y es una revisión reciente que lo han hecho. En cuanto al PIB, ¿no? El PIB nos dice que debe hacerse en función a la distensibilidad, oxigenación, espacio muerto y estado hemodinámico. Ya nos presentaban, por ejemplo, la tabla de PIB y CO2 para los pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Y generalmente se trabaja en función a ello, que va a ser en la siguiente diapositiva. ¿Y cómo trabajamos el IE? El IE fisiológico, o sea, una inspiración y 2 segundos de expiración. Acá ustedes tienen la ventilación estratégica individualizada y acá está específicamente lo que nos dice, ¿no? La relación de CO2 y PIB. Si yo tengo un paciente con un CO2 de 80%, su PIB, de acuerdo a esta tabla, le corresponde 14 centímetros de agua. Entonces, así vamos a la valoración y el manejo de la ventilación
de 18 a 24. Entonces, en estos pacientes que tienen 100% de FIO, nuestra meta es lograr 88% de saturación a 92% de saturación. No esperemos que mejore demasiado. Hay revisiones que dicen, ¿no? Si es que la saturación después de la pronación de 12 horas o 24 horas ya llega a 96%, debemos ir bajando el FIO2. Y con tal que el paciente sature de 88 a 92%, estamos en un FIO2 ideal. Y en las embarazadas sí nos exigen que sea de 92 a 95%. Igualmente en esta revisión se muestra también que es una guía colombiana específicamente, que nos menciona que también trabaja en asistido controlado por presión y asistido controlado por volumen. Nuestros cuidados respiratorios ya están bien establecidos, estas son nuestras etiquetas diagnósticas. Cuando vamos a pronar al paciente, generalmente tenemos deterioro del intercambio de gas. Esto es nuestra etiqueta. ¿Y qué vamos a poner relacionado? Relacionado a hipercapnia, relacionado a hipocapnia, relacionado a hipoxemia severa. Entonces, el relacionado va a ser en función cómo encuentran a su paciente dentro de la valoración. Dentro de actividad de reposo también vamos a tener disminución del gasto cardíaco. Un paciente que posiblemente va a ser pronado, va a estar sedado y va a estar con un RAS de -5, totalmente bloqueado, o sea, con sedación, con analgesia y un bloqueador neuromuscular. Y posiblemente la presión va a caer. Y tenemos que hacer el manejo del gasto cardíaco con inotrópicos. Entonces, disminución del gasto cardíaco relacionado a alteración de la, puede ser precarga, descarga, contractibilidad o frecuencia cardíaca. También puede entrar nuestro paciente taquicárdico o taquicárdico. Y dentro de seguridad y protección, nuestras etiquetas son limpieza ineficaz de vías aéreas relacionado a presencia de secreciones en vía aérea o a presencia simplemente de una vía aérea artificial. Y riesgo de aspiración. Recuerden que los riesgos tenemos dos opciones. Simplemente le ponemos la etiqueta o le ponemos riesgo de aspiración. Factor relacionado a vía aérea artificial, yo podría ponerlo, o exceso de secreciones purulentas por tubo, por boca. Entonces, el factor relacionado podría ir en un riesgo de aspiración. Eso es opcional. Pero si yo quiero poner solo la etiqueta, riesgo de aspiración, queda ahí nuestro diagnóstico. ¿Qué esperamos en este paciente pronado, no? Que mejore la permeabilidad de la vía respiratoria, que mejore el intercambio gaseoso, que la ventilación también sea la adecuada y que la bomba cardíaca sea efectiva. Esos van a ser nuestros resultados esperados de nuestros cuidados de enfermería. Entonces ahora vamos a tratar de desarrollar a través de un checklist el procedimiento de decúbito pronto y vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, nosotros en esta tarde estamos desarrollando las técnicas de pronación para establecer un protocolo único o que se adapte a nuestro contexto hospitalario donde estamos laborando. Para eso ustedes están recibiendo esta capacitación y, como dice ahí, debemos de ser personal capacitado. En la pronación siempre tiene que haber un líder del equipo. Generalmente el líder del equipo es el que está a cargo de la vía aérea. Va a sostener lo que es el tubo endotraqueal y va a hacerse cargo de toda la conexión del ventilador mecánico y va a estar observando todos los catéteres invasivos, específicamente el catéter venoso central, la sonda nasogástrica y la sonda Foley. Para empezar en la pronación, yo tengo que estar preparado como todo enfermero, ¿no? Debemos ahí poner nuestra alma de Boy Scouts. ¿Qué quiere decir? Que yo debo estar siempre listo. ¿Siempre listo para qué? Para la reintubación. Entonces debo tener a la mano mi bolsa resucitadora, mi laringo, el tubo endotraqueal. Si mi paciente tiene un tubo endotraqueal, supongamos 9, yo tengo que tener el 9, el 8 y posiblemente también el 7, 7.5, 8.5 los tubos para una posible reintubación. Para evitar que nosotros caigamos a este accidente que no debería ocurrir, pero puede ocurrir en algún momento que nosotros, a pesar que estamos con los 5 sentidos puestos, estamos como el líder,
puede haber una extubación accidental. Entonces, para evitar esas cosas, también yo debo verificar que la vía aérea esté libre y debo aspirar las secreciones. El coche de paro. Recuerden que al momento que nosotros vamos a pronar, toda la hemodinámica del paciente va a variar. Entonces, yo debo de tener a la mano para una parada cardiorrespiratoria por mi equipo. Y por ende, mi equipo de bioseguridad, ¿no? Para hacer la pronación de nuestros pacientes, como ya les mencionaba, el paciente debe estar en una sedación muy profunda. Para eso yo utilizo la escala de RASS, que es la escala de agitación-sedación que en este caso la revisión lo hizo Richmond. No hay ninguna respuesta a ningún estímulo físico ni verbal. Eso se refiere a una sedación profunda. Para eso yo necesito analgesia, que normalmente lo manejamos con fentanilo. Necesito un sedante, ya sea midazolam o propofol, que me va a dar una sedación. Y finalmente yo necesito un bloqueador neuromuscular. Para la pronación, vuelvo a repetir, necesito aliviar el dolor, necesito dormir al paciente y realmente bloquear todos los músculos de nuestro organismo para que el paciente no responda o no se esté movilizando y el cambio hemodinámico sea en algunos pacientes fatal. Entonces, tiene que estar bien sedado mi paciente, bien relajado y con el bloqueo neuromuscular correspondiente para poder movilizarlo y tranquilamente realizar el procedimiento. Entonces, esto es una tabla también donde cómo preparamos, bueno, en mi caso, dentro del contexto del Hospital Almenara, cómo preparamos las diluciones, por ejemplo, del fentanilo. La fentanilo viene en la ampolla de 0,5 miligramos. Preparamos 2 ampollas en 100 de suero fisiológico y vamos titulando, ¿no? De la dilución en 1 centímetro simplemente es de 10 microgramos, pero podemos poner 100 microgramos, 200 microgramos, dependiendo de la indicación médica. Y nosotros también estamos evaluando y diciendo, el paciente está moviendo, el paciente está abriendo los ojos, el paciente está, supongamos, habiendo respuesta, está mordiendo el tubo, ¿no? Está mordiendo el tubo. Entonces, esos son signos de que nuestra sedación no es la adecuada. Entonces, debo aumentar. Si ya pasé para el dolor, debo pasar un sedante. En este caso, midazolam. El midazolam, cuando es de 5 miligramos, se administra puro. Entonces, quiere decir que 1 centímetro tiene 1 miligramo de midazolam. Ya pasé 10 miligramos de midazolam, ya pasé 20 miligramos de midazolam y el paciente sigue moviendo. Entonces necesita como tercera opción un bloqueante neuromuscular. En este caso, decuronio y rocuronio. El rocuronio, por ejemplo, no se diluye, se pone puro, y el decuronio sí. Se diluye, pero va a depender de la disponibilidad. Podremos diluir, por ejemplo, 6 ampollas en 100, 4 ampollas en 100, dependiendo de la indicación médica. O si es en bolo, simplemente una ampollita se disuelve en 5 o 10 centímetros de suero fisiológico y se pasa todo, porque queremos bloquear un bloqueo neuromuscular solo para la pronación de nuestro paciente. Entonces ya tenemos en cuenta que nuestro paciente tiene que estar bien sedado con un RASS de menos 5. Quiere decir que no haya ninguna respuesta física ni ninguna respuesta verbal. Esto es una lista de chequeo que ya les mencionaba, que lo ha elaborado el colega Oscar Cabrera, que es un colega mexicano que ha trabajado bastante en el protocolo de decúbito-prono, y él nos menciona que para hacer la pronación debemos ir revisando nuestra lista de chequeo. Entonces, en esta tarde vamos a empezar verificando lo que es los signos vitales, verificar la oximetría y colocar los electrodos en la parte posterior. Yo antes de pronar a mi paciente debo revisar cuánto de frecuencia cardíaca, cuánto de saturación, debe tener, es obligatorio que tenga una línea arterial para tomar las gasometrías constantes y realmente manejar la hemodinámica específica de este paciente. Por eso me manejo con la presión arterial media y una PVC. ¿Qué esperamos acá? Que nuestra efectividad de la bomba cardíaca sea la adecuada y estamos diciendo la monitorización hemodinámica invasiva y la regulación hemodinámica, que son 2 mix establecidos ya dentro de nuestro cuidado enfermería. Una vez que el paciente está pronado, vamos a encontrarlo en esa posición. Como prioridad 1, yo tengo que debe haber colocado el saturador como está en el dedo,
de la mano izquierda, bien posicionado para estar observando, miren, la saturación de manera precisa. Una vez que está en decúbito prono el paciente, vamos a colocar los electrodos. Lo mismo, el RA va a ir en el brazo derecho, el RL va a ir en la ubicación de la pierna izquierda, el LA va a ir en el lado izquierdo del brazo, el LL va a ir en lo que es la posición de la pierna izquierda, y el B1 siempre casi al cuarto espacio intercostal, claro, en este caso es posterior. Entonces ahí vamos a ubicar nuestros electrodos para monitorizar a nuestro paciente. Como ya les mencionaba, nosotros lo ideal es manejar una línea arterial para hacer el monitoreo hemodinámico y para la valoración de la dosimetría. Nos vuelve a mencionar, ¿no? Valora y monitoriza la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la presión arterial invasiva. Y si no hubiese, que no debe ocurrir, no hay presión arterial invasiva, vamos a programar que nos tome la presión cada 15 minutos. Y estar valorando, ¿no? O sea, no solamente decir, está con frecuencia de 80, está con frecuencia de 100, está con frecuencia de 90, sino ir informando. La frecuencia está en 100, la saturación está cayendo a 80, se está viendo estas cifras, entonces ir informando todos los eventos que van ocurriendo en este paciente que vamos pronando. Parte de nuestro cuidado de enfermería y monitoreo cardíaco continuo. Como segunda actividad dentro de nuestra lista de chequeo dice asegurar la posición, permeabilidad y numeración del tubo endotraqueal y la medición del K. Entonces yo debo de conocer mi tubo endotraqueal primero. Nuestro tubo endotraqueal tiene sus partes principales. Esto mide normalmente 32 centímetros de tubo endotraqueal. Tiene un adaptador en la punta que tiene un conector universal de 15 milímetros. Tiene una escala de numeración, ¿no? Que va, recuerden, de 19, 20, 21 hasta 28, si no me equivoco. Tiene una línea radiopaca que al momento de tomar una placa de tórax se puede ubicar el tubo a nivel de la cabina. Tiene un balón piloto para poder medir la presión. Tiene una válvula antirreflujo unidireccional para que no permita que se salga el aire del balón de neumotaponamiento que nosotros cuidamos bastante. Entonces, cuando nos dice que debemos de ver posición, yo debo fijarme qué número de tubo está teniendo, que tiene mi paciente. Ya les mencionaba, si es una dama puede estar con un tubo 7 o 7.5. Entonces yo alisto mi equipo para reintubación, un 7, un 7.5 y un 8 tubo endotraqueal. El nivel del tubo, ¿a qué nivel está en la comisura labial? Puede ser 21 centímetros, 22 centímetros o 23. ¿Qué va a variar? Por ejemplo, que yo tenga el 23, paciente alto, de cuello largo, que puede ser necesario tenerlo en el nivel 23. ¿Cuánto de presión a nivel de mi balón de neumotaponamiento también tengo? Quiere decir, si yo tengo acá 25 milímetros de mercurio, entonces estoy en lo ideal, debo de estar midiendo. Y al pronarlo, también debe estar en ese mismo valor. Si ocurriera que está menos, entonces yo debo de poner el aire que corresponde para alcanzar los 25 milímetros de mercurio. La fijación de nuestro tubo, ¿no? Ya puede ser central o lateral. Central o lateral. ¿De qué va a depender si yo le pongo al paciente de lateral derecho o lateral izquierdo para poder hacer la fijación de nuestro tubo? La fijación normalmente nosotros hacemos con esparadrapo. Un tiempo ingresó las cintas de lino, que también nos ayudaba, pero había el riesgo también que se pueda extubar el paciente porque a veces las cintas van siguiendo. Con mayor precisión es mejor la fijación con esparadrapo de tela. Estos son los otros métodos de fijación. Como se ve en la imagen anterior, es el mismo método, lo llaman algunos ángeles, que se fija el tubo endotraqueal según el nivel del tubo que estamos trabajando, ¿no? Estos son fijadores especiales, que son comerciales, y esto también es otro modo de fijación, tanto en los niños como en los adultos. Generalmente cuando vienen de sala de operaciones le hacen esta fijación, ¿no? En los niños, en los adultos hacen este tipo de fijación
¿Que es más segura? Claro que sí, lesiona la piel. En algunos casos utilizamos protectores de piel para que no se lesione mucho. Otra actividad es la permeabilidad y numeración del tubo endotraqueal. ¿Cómo creen ustedes que podría evaluar la permeabilidad de nuestro tubo endotraqueal? Si alguien puede ayudar. La permeabilidad de nuestro tubo endotraqueal la vamos a valorar a través de todos los cuidados que incluyen desde la higiene oral hasta la aspiración de secreción. Entonces, la higiene oral es importante, el cepillado de boca o el lavado con clorexidina oral es importante, reduce la placa bacteriana, promueve la remoción de microorganismos por medio de agentes bactericidas, como la clorexidina, como les mencionaba, pero al 0,12%, que es una concentración mínima de clorexidina, que va a eliminar bacterias gram positivas y gram negativas. Previene la neumonía asociada a la ventilación mecánica porque va a evitar las microaspiraciones, disminuye la colonización a nivel orofaringeo y contribuye a la reducción de bajas tasas de infección a nivel del tracto respiratorio. Ya existen en el mercado cepillos especiales que ya vienen, miren, con su aspirador para poder hacer el cepillado de la boca y poder realizar la higiene oral cada 6 horas. Eso es lo ideal. Y utilizar la clorexidina oral en nuestros pacientes utilizando gasa, se coloca en baja lengua y se trabaja como barrido en este tipo de pacientes. El cepillo dental común y corriente que tenemos, también podemos cepillarlo al paciente. No se pone agua, solamente se cepillo con la pasta dental, se cepilla a la boca del paciente y se enjuaga con agua. O si tiene clorexidina oral, se enjuaga pero como barrido, poniendo en baja lengua y se enrolla con gas. La permeabilidad del tubo también podemos ayudarnos a poder valorar una vez viendo el nivel, la posición, la higiene oral y específicamente es la aspiración de secreción. Tenemos el NIC 3160, que es la aspiración de secreciones. Nos dice que esta aspiración nos va a despejar las vías respiratorias, eliminando las secreciones de boca y faringe. Va a prevenir infecciones, la vía respiratoria está revestida por una mucosa que puede lesionarse fácilmente. Por la aspiración, por ello, nunca se debe forzar el paso de la sonda. Si tenemos una sonda que tal vez es más gruesa que el calibre de nuestro tubo endotraqueal, no debemos insistir porque podemos dañar y tapar la luz también de este tubo endotraqueal. Lo ideal es utilizar el 50% menos del calibre del tubo endotraqueal. ¿Qué esperamos con esta actividad? Que el intercambio de gaseosos sea el ideal en este tipo de pacientes. Los materiales que ya conocemos, aspirador, gasas, sondas, soluciones, guantes estériles y guantes de procedimiento o llamados también manoplas, ¿no? ¿Qué de diferente encontramos entre los materiales en sistema abierto que se aspira boca y en sistema cerrado? Recuerden, dentro del contexto COVID, se debe utilizar el circuito cerrado en estos pacientes para evitar la desconexión y que las microgotas de la ventilación mecánica de nuestro paciente estén saliendo al medio ambiente y nos estén contaminando. Entonces se debe utilizar circuitos cerrados. Para eso necesito solamente guantes no estériles y voy a lavar con suero fisiológico. Pero si voy a aspirar boca, recuerden que la boca es un área más contaminada, necesito guantes estériles y enjuagar la sonda con agua destilada. Estos son los calibres de sondas que se usan más que nada con los pacientes adultos de 16 a 18 French y en el caso de niños de 5 a 8 años es de 12 a 14 French y en los prematuros, por ejemplo, 6 French. Hay veces uno se olvida, por ejemplo, de los calibres. Los colores rojo y naranja están más utilizados en el adulto. El verde también lo podemos utilizar. Hay veces cuando se ha colocado un tubo finito, puede ser un 6.5 o un 7, se necesita ahí una sonda de inspiración 14, más delgada para poder aspirar secreciones y entrar realmente a la luz del tubo para permeabilizar esta vía aérea.
Dentro de los materiales, recordemos que la presión de aspiración en milímetros de mercurio debe estar en 120 milímetros de mercurio y 10 centímetros de agua en 162 centímetros de agua. Acá les muestro una fórmula que, por ejemplo, el calibrado del manómetro del aspirador viene en centímetros de agua. Ya hago la conversión fácil, milímetros de mercurio a centímetros de agua, multiplicando lo que es milímetros de mercurio a centímetros de agua. Y si es lo contrario, viene en centímetros de agua y no me recuerdo cómo hacerlo en milímetros de mercurio, lo divido. Centímetros de agua entre milímetros de mercurio. Entonces nos va a salir el valor para lograr una aspiración adecuada. Recuerden en los adultos desde 80 a 120 milímetros de mercurio. Este es el circuito cerrado, ¿no? Mide normalmente 50 centímetros. Y cuando yo aspiro el tubo endotraqueal del paciente, como esto tiene 1 centímetro que está bien delimitado, este es el nivel del tubo donde se coloca el adaptador del tubo y el circuito cerrado, yo debo de tener, si mi tubo endotraqueal está en el nivel 23, 22 o 21, mi centímetro debe coincidir con mi tubo endotraqueal. Entonces, tubo endotraqueal, si está en la comisura labial 21, mi centímetro también de este circuito cerrado debe estar en el nivel 21 para no ingresar más y empezar a aspirar sangre. Es necesario dentro del contexto COVID utilizar esta sonda de circuito cerrado. Se puede cambiar según la disposición que tengamos, cada 24 horas, cada 3 días, o hemos llegado a utilizar cada 5 días para evitar la contaminación con nosotros, específicamente el personal de salud. Para la aspiración de boca siempre vamos a tener agua destilada y para la aspiración de tubo vamos a tener suero fisiológico. El procedimiento se hace hiperoxigenando a nuestro paciente y nos vamos a hacerlo entre 10 a 15 segundos y en forma circular, como se ve en la imagen, ¿no? Siempre para aspirar, el protocolo es primero boca y después tubo. Este es el protocolo de aspiración y con la presión que ya les mencioné de 80 a 120 en el caso de los adultos. Entonces, tenemos, como vamos a pronar a nuestro paciente, sí es obligatorio que debemos de aspirar a nuestro paciente antes de hacer la pronación. Mantener, dice, menos accesorios del circuito de ventilación mecánica. O sea, quiere decir, debe estar el circuito de aspiración cerrado, el corrugado, el condensador, y si tenemos un camarógrafo, no debo poner otros corrugados o otras añadiduras más en este dispositivo de oxígeno para disminuir, porque estaríamos aumentando el espacio muerto de nuestros pacientes. Como dice acá, utilizar el sistema de circuito cerrado más si tiene alto. En el caso de COVID, hemos llegado a tener pacientes con PIC de 18, 20, y hay que tener cuidado entonces de estar desconectando el circuito cerrado. Hiperoxigeno a mi paciente y empiezo el protocolo. Como dice, aspiro boca con guantes estériles y después tubo endotraqueal. Para aspirar boca, voy a retroceder, lo hago con esta sonda de aspiración de sistema abierto. Esta mide 40 centímetros y solamente ingreso 10 a 15 centímetros para poder aspirar la boca. Yo cuando aspiro la boca debo llegar a solamente a aspirar las secreciones que están detrás del balón, ¿no? Las que van a causar la microaspiración, ¿no? Vamos a retroceder un poquito para poder ver el tubo endotraqueal y explicarles un poquito de lo de la aspiración. Acá. Cuando yo ingreso entonces a aspirar, voy a tener secreciones acumuladas a nivel superior del balón de neumotaponamiento. Con el sistema abierto que voy a aspirar boca, ingreso así y voy a sacar las secreciones, más o menos 10 a 15 centímetros, las secreciones que se van a acumular en la parte superior del balón de neumotaponamiento. Ese es mi propósito, y sacar las secreciones que están en la mucosa oral, ¿no? En el carrillo derecho, en el carrillo izquierdo, y hacer la higiene oral antes de la pronación de nuestro paciente. Entonces, este es el protocolo de aspiración. Primero boca, después tubo. La boca se hace con circuito abierto y el tubo sí tiene que ser circuito cerrado. Y para boca se utiliza agua destilada y para tubo suero fisiológico para poder enjuagar
Las soluciones se pueden cambiar cada 12 horas o cada 24 horas, también dependiendo de la disposición de los materiales que tengamos. Y la presión de inspiración, no olvidamos, de 80 a 120 mililitros de mercurio. Dentro de, yo ya hice la higiene oral, aspiré a mi paciente, entonces también es importante hacer un monitoreo de mi paciente. Debo auscultar sonidos respiratorios, tal vez está con crépitos, y informar al médico para que pueda, nos hemos tal vez pasado de volumen y necesita tal vez algún tipo de diuréticos, que la mayoría de nuestros pacientes de COVID son así, ¿no? Valorar la oximetría, que ya lo habíamos visto en el primer punto, observar la coloración de piel, tal vez al momento de la pronación estaba con un llenado capilar menos de 2 segundos y al pronarle está con llenado capilar mayor de 2 segundos, entonces observar qué está ocurriendo, observar la frecuencia y el patrón respiratorio, como ya les mencionaba, valorar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, observar las características de las secreciones, ¿no? Color, volumen, consistencia y olor. Ver reflejos, ¿para qué? Para que nuestra pseudoanestesia sea la adecuada y que estemos evitando que nuestro paciente tenga alguna respuesta física y estamos quedándonos cortos con la pseudoanestesia. Valorar lo que es nuestros parámetros de ventilación mecánica. Y lo ideal es tomar una gasometría basal y después también tomar una gasometría después de las 4 horas de la pronación. Siguiendo con nuestra lista de chequeo, tenemos la medición del CAF o medición del balón, ¿no? Ya les mencionaba que si yo antes de pronar mi presión estaba en 25 milímetros de mercurio, estoy en lo ideal. Lo ideal es de 23 a 25 milímetros de mercurio y lo debemos estar valorando cada 6 a 8 horas. Pero si estamos en el contexto de pronación, mido antes de la pronación y después de pronado a nuestro paciente para evitar la extubación de nuestro paciente. Vamos a estar valorando el patrón respiratorio también en busca de disconfort. Fisiológicamente, ¿por qué debo mantener esta presión de 23 a 25 milímetros de mercurio? Porque, miren, el sistema linfático pasa de 15 a 20 milímetros de mercurio. El sistema venoso pasa de 20 a 25. Y si yo me pasara más de 25 milímetros de mercurio, estaría presionando todo el lecho arterial y posiblemente estaría causando una lesión traqueal. Esto es un adaptador para medir la presión del CAF, que lo podemos hacer nosotros. Es un manómetro de un tensiómetro. El anodes del mismo tensiómetro se instala una llave de doble vía con la jeringa. Se coloca el balón o a la válvula antirreflujo para poder medir lo que es la presión del neumotaponamiento. Y debe estar, como él menciona, en 23 a 25 milímetros de mercurio. En el mercado ya existen los manómetros comerciales y por ejemplo, es un manómetro comercial y ya viene calibrado solamente hasta 60 milímetros de mercurio, que es específico para medir la presión del balón. Esta presión del balón es válida para el tubo endotraqueal y también para las traqueotomías. Es la misma presión que le estoy mencionando en el caso del adulto, por si acaso. El manómetro, su anode, su jeringa y la llave de doble vía para poder medir la presión del balón. ¿Por qué debo de cuidar mi balón? Dice, para promover una adecuada fijación de la tráquea, ¿no? Y en el caso de la ventilación positiva. Prevenir la aspiración de secreciones a la orofaringe, prevención de la extubación accidental y mantener la posición central del tubo, minimizando posibles lesiones de la pared tráquea. Ya les mencionaba, ¿no? Si está muy insuflado, va a ocurrir lesiones. Si está poco insuflado, también vamos a tener lesiones. Hiperinsuflación produce, dice, lo que es el daño a nivel de la parte interna de nuestra tráquea. ¿Qué va a causar? La lesión del cartílago, produciendo una estenosis y más adelante una traqueomalacia, que es la acidez de la pared tráquea. Poco insuflado, ¿qué va a ocurrir? Todas las secreciones van a estar ingresando a la vía aérea y vamos a tener una neumonía asociada a ventilación mecánica porque estaba poco insuflado. Y se puede causar aspiración de secreciones a los pulmones y perjudicar la ventilación mecánica. Va a haber una disminución del volumen corriente y una respiración ruidosa por ruptura del CAF en este caso o del balón, ¿no? Entonces, muy insuflado nos causa daño.
Poco insuflado también nos causa daño. Por eso uno de los cuidados de enfermería que debemos hacerlo cada 6 a 8 horas es medir la presión de nuestro balón. Continuando con la lista de chequeo, nos dice verificar el catéter venoso central, observar la permeabilidad y el funcionamiento de ese catéter. Como podrán observar, este es un catéter venoso central y yo debo señalizar la vía invasiva. Quiere decir que mi nivel de este catéter venoso central está en 15, en 10, debo de marcarlo o fijarlo bien como está en la imagen, bien selladito, que al momento de la pronación no se vaya a desplazar. Que todas mis conexiones tengan, dicen, llave de doble vía suficientes, ¿no? Y que tengan la extensión necesaria. Si nosotros tenemos líneas que sean las necesarias o las que correspondan, y si es necesario colocarle una extensión, se tiene que colocar una extensión para evitar el desplazamiento del catéter, y también si se desplaza el catéter va a ser más difícil la administración de los medicamentos en este paciente. Debemos de señalizar todas las drogas. Como observan, todas las drogas deben estar con sus rótulos, como corresponde: nitroglicerina, nitroprusiato, fentanilo, midazolam, propofol. Todas nuestras bombas deben estar rotuladas y también nuestras infusiones deben estar señalizadas. Voy a ir un poco atrás. A ver, acá, por ejemplo, nos faltó la señalización. Esto está cubierto, podría ser nitroprusiato o podría ser levosimendan, que normalmente se protege, pero miren, no tenemos los rótulos. ¿Cuál importante es poner los rótulos en todas nuestras líneas? Por eso es importante la señalización de drogas, uno en las bombas y otro también en los catéteres. Todas las preparaciones deben de tener nombre del medicamento, dosis, dilución, fecha de preparación, hora de preparación y la persona responsable, ¿no? Antes de pronar, ninguna bomba debe estar sonando por obstrucción. Por eso debo verificar que nuestro catéter esté permeable y realmente la bomba también esté funcionando de manera adecuada. Otra de las intervenciones dentro de la lista de chequeo es la colocación de almohadas, rollos u otros dispositivos en la cara, tórax, región pélvica y miembros inferiores y superiores de nuestro paciente, y vamos a verificar el alineamiento del cuerpo. Yo debo ubicar a las lesiones de piel que voy a tener en el cúbito próximo, ¿no? Como menciona acá, como se observa, perdón, en la imagen, son los dedos de los pies, la rodilla, los genitales de los hombres, las mamas de las mujeres, el acromio y la parte de la mejilla. Recuerden también que son los nódulos de las orejitas que hemos tenido mayores casos de lesiones por presión en nuestros pacientes. Entonces, nuestras intervenciones van a ir en relación a la posición prona que vamos a tener. Ubicados los riesgos, o sea, las zonas de riesgo a nivel de la cabeza son el lóbulo de la oreja, el mentón del paciente, ¿no? En algunos casos también ha sido la nariz que hemos tenido, como se veía en la imagen anterior, los codos, las rodillas, el dedo de los pies. Entonces, estos van a ser los problemas que vamos a tener, pues, ¿no? En nuestros pacientes. Debemos evitar la desconexión del ventilador. La posición Trendelenburg es importante para la administración de la dieta, para dejarlo en posición de reposo. Nuestro paciente, la posición de Trendelenburg es muy importante. Y como se ve en la imagen, en la cabecita tenemos unas almohadillas especiales, o simplemente podemos armar unos rodetes. Hemos preparado con las trazadas polares, también con las mismas sábanas, con como algodones para la cabecita. La colocación de apósitos. En esta imagen se puede ver que estos son apósitos delgados, el duoder delgado, ¿no? Que nos ayuda a prevenir las lesiones de piel. Se ponen en la frente, miren, en el lóbulo de la oreja, en el mentón, en el carrillo, en la nariz y en el mentón del rostro. Entonces, para prevenir, se pueden colocar y se pueden utilizar los apósitos protectores, ¿no? La verificación del alineamiento. Una vez que el paciente está posicionado, debe estar en posición recta, ¿no? Si yo no le puedo poner al filo de la cama, al lado derecho o al lado izquierdo, y tampoco
que la cabecita esté cayéndose de la camilla, ¿no? Tiene que estar bien alineado nuestro paciente. ¿Y cómo se observan? Ahí esta posición de nadador que normalmente manejamos en el momento de la pronación. Seguimos nuestra lista de chequeo y debemos de proteger las prominencias óseas, verificar que el abdomen se encuentre sin presión. Como les mencionaba, esto es una revisión, una lista de chequeo que lo ha hecho el colega mexicano, que es enfermero, Oscar Cabrera, que lo ha realizado recién ahora y lo ha publicado entre agosto y septiembre. Entonces, cuando nosotros observamos que la dama, en este caso, está en posición prona, la almohada debe estar, miren, en el dorso del tórax, ¿no? Debe estar en el dorso del tórax. Y la cabecita también, en este caso, es un rodete especial, ¿no? Para que pueda descansar. Miren, el lóbulo de la oreja, la cabecita, no se dañe la nariz, ni tampoco el carrillo del rostro, ¿no? Las mamas de la dama están libres, por eso se pone la almohada simplemente en el dorso, quiere decir entre los hombros, ¿no? Y el abdomen siempre debe estar libre para evitar también las lesiones, y recuerden que las mamas de la dama deben estar libres. En el caso de los varones, como se ve en la imagen, debe estar la almohada en el tórax y en la parte baja del abdomen, prácticamente en la pelvis, y los genitales tienen que quedar libres, porque también hemos tenido lesiones de piel en genitales en los varones. Seguimos con nuestra lista de chequeo y de colocar la cama anti-Trendelenburg, verificar que no queden cables debajo del paciente. Esta es nuestra posición Trendelenburg, nuestra cama debe de ayudarnos. O sea, una vez pronado nuestro paciente, la posición Trendelenburg nos va a ayudar bastante. Entonces, debe estar esta cama funcionando, operativa, para evitar que una vez pronado y no funcione Trendelenburg, en realidad es mucho trabajo para todo el personal. Por eso nuestro líder o la lideresa del equipo tiene que verificar todas estas acciones, miren, alrededor de una pronación. No es solamente la técnica de pronación, bueno, lo volteo a mi paciente y ya está, sino que hay una preparación antes, durante y después de la pronación, por eso es importante hacer nuestros protocolos. Dice verificar que no queden cables debajo del paciente. Miren, si ustedes se dan cuenta, la sonda está justamente, la conexión de la sonda y la bolsa colectora está presionando la pierna de la paciente. Deberíamos de ponerlo un poquito más abajo, adaptarlo con el rodete para que no lesione, para evitar lo que es las úlceras por presión. Todos los cables deben estar por encima, o sea, en la parte posterior del tórax de nuestro paciente. Seguimos. La lista de chequeo dice reiniciar la alimentación integral. ¿Qué nos dice? Antes de que ese paciente sea pronado, debe estar con su sonda Foley, la sonda nasogástrica, con tubo endotraqueal, con catéter venoso central, con línea arterial. Una vez pronado, yo ya no puedo hacer más procedimientos invasivos. Por eso es importante que ya esté con la sonda. Si estaba recibiendo dieta este paciente, supongamos, ya al momento que ingresa, generalmente los pacientes libres, le colocamos todas las vías invasivas y como está en etapa aguda, lo pronamos a nuestros pacientes. Empieza a recibir las vías El personal técnico juega un rol muy importante, así como la enfermera, el médico, el terapista respiratorio, que contamos en nuestras áreas. Todo el equipo tiene que estar preparado para la pronación. Y el personal técnico nos ayuda bastante en que esta bolsa colectora no esté así de llena, ¿no? No debe estar llena antes de la pronación. Debe ser evacuada toda la diuresis y para pronar debo de clampar esta sondita y empezar la pronación. Generalmente se pone entre las entrepiernas del paciente la bolsa vacía para iniciar la pronación. Y debo fijar muy bien la sonda Foley para evitar también el desplazamiento de esta sonda. Eso sí es muy importante.
Ahora vamos a revisar un poco las técnicas de Cúbito Pro. Entonces hemos visto el monitoreo hemodinámico, la valoración respiratoria, la permeabilidad del tubo con higiene oral, con la aspiración de secreciones, prevenir lo que es las microaspiraciones a través de la medición del balón. Hemos visto la dieta, el vaciamiento también urinario, ¿no? Todo alrededor de una pronación y que nuestros profesionales y el personal técnico esté preparado también para realizar este procedimiento. Les voy a mostrar 3 videos de técnicas de pronación. Y bueno, el primero que es de gusanitos que usamos normalmente nosotros en la UCI. Es una técnica más usada y que se trabaja con una solera inferior y una solera superior. Ahora pueden ver. Bueno, como podrán observar el video,
ahí se hace todo el protocolo que ya les estaba mencionando, ¿no? Una persona siempre está en alerta con todo lo que es el equipo de reanimación, hay un líder, alinean al paciente y como han observado es una dama, se coloca en el dorso, dejando libre las mamas, el primer rodete, ¿no? Y van colocando así sucesivamente los dos rodetes, uno que va a nivel de la pelvis y el otro que va a ir a nivel más que nada de las piernas. Eso es la posición en modo gusana, ¿no? Un ratito. Entonces, esto es otra técnica también. Espera un ratito. Esto es otra técnica, con una solera. Trabajan solamente con una solera, ¿no?
miren, esa es otra técnica con una sola solera y colocan las almohadas, ¿no? Y la posición del nadador lo hacen en el lado contrario, ellos también trabajan en el lado contrario, es otro tipo de técnica. Nosotros antes hacíamos esa técnica, antes de que apareciera el COVID, pero se han dado cuenta que se necesita más peso para poder cargar al paciente y es más difícil. Ahí necesitábamos hasta 7 personas, en este caso la mayoría son varones, y recuerden que en las unidades la mayoría son mujeres, son pocos los varones. A veces tenemos solo uno, un médico o un personal técnico que nos puede ayudar. Así es que por eso dejamos de lado esta técnica que les he mencionado, pero para tener como en general las técnicas es importante que conozcan ustedes, ¿no? Esta es otra técnica también, es una técnica americana, que también es muy interesante verla. Siempre la líder va explicando, está generalmente hablando todo en inglés, la líder está explicando, ¿no?, la posición de la persona que va a llevar a cabo, y estar a cargo, perdón, del tubo endotraqueal, de los corrugados. Tenemos a la mano lo que es el coche de paro, el equipo para reintubación, siempre trabajan ya 5 personas también para poder realizar la pronación de su paciente, cuidando las vías invasivas, catéter venoso central, sonda Foley, sonda nasogástrica. La misma técnica del inicio del gusano, se pone igualmente las manos sobre las caderas del paciente y hacen la movilización ya de frente con las almohadas, como pueden observar, y ponen a nivel del pelvis, de la pelvis, la pierna y el tórax, ya colocan las almohadas, ¿no? Van ubicando también lo que esos electrodos van a girar y van a tener que reposicionar los electrodos que normalmente trabajan. Bien, esta es una técnica que ya lo habían presentado en el 2012, ¿no? Estos pacientes, justo cuando ocurrió lo del H1N1, la temporada de influenza, la técnica americana. También trabajan con solera superior y solera inferior. Van explicando paso a paso toda la técnica, ¿no? Cómo van a realizar la rotación del paciente. Y lo que mencionaba también desde el inicio, ¿no? O sea, se prefiere rotar el tubo para el lado del ventilador o donde haya más vías invasivas, ¿no? En este caso, miren, el enrollado lo hacen diferente. Las que están en el lado derecho enrollan para la parte superior y los del lado izquierdo están enrollando para la parte inferior. Y ahora van a empezar la rotación, ¿no? Al filo, una vez que están al filo, ubican bien su vía aérea, están bien posicionados y van a rotar al paciente, ¿no? En la técnica anterior también los operadores entrecruzaban sus brazos, no sé si llegaron a observar. Entonces ya ponen lateral y les ayuda a las almohadas, posicionan bien su tubo, tienen las almohadas ahí, inclusive tienen un colchón neumático, ellos en la parte inferior, aparte de las almohadas tienen un colchón neumático, ¿no? Y ahí ya no están movilizando mucho como la segunda técnica, ¿no? Que tenían que alzar al paciente para colocarlo rodete. Nosotros también trabajamos con solo almohadas, no trabajamos con rodetes de gel, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes se les moviliza y se les pide a los familiares que traigan sus almohadas esas de napa, que son más suaves, ¿no? Y son más económicas en realidad también. Sí les pedimos que les traigan un forro de tela de algodón, porque si es que el paciente está con hipertermia, generalmente les hace transpirar bastante. Entonces, si ya tienen forros, se pueden cambiar los forros de las almohadas para poder trabajar. Una vez que ya han colocado las almohadas, van a alinear al paciente, van a posicionarlo y van a ubicar todos los catéteres. Esta técnica también es más práctica, o sea, es la técnica del gusano, pero ya posicionan sus almohadas ellos, ¿no? Posición de nadador igualmente, trabajan y van a alinear al paciente, ¿no? Utilizan igualmente el rodete para la cabeza, acomodan bien su cabecita, colocan el rodete, tienen unos rodetes especiales, prácticamente las americanas para la cabeza, ¿no? Inclusive ellas tienen unas camillas que se desplazan, que se saca todo lo que es la cabecera del paciente, ¿no? Ante la posición de nadador,
Y generalmente la posición del nadador, si la cabeza está para el lado derecho, o sea, el brazo y la pierna también debe estar para el lado derecho. Estas son las tres técnicas que les he querido mostrar en esta tarde. Ustedes tienen que ir valorando cuánto de personal trabajan y cuál de las técnicas se adaptan mucho mejor a su trabajo, ¿no? Que puedan realizar la pronación. Una vez que hemos realizado la pronación, hemos realizado la hemodinámica en nuestro paciente, está bien posicionado el tubo, entonces ¿a qué momento nosotros vamos haciendo la evaluación de esta posición, ¿no? Dice, a las 4 horas debemos evaluar la pronación. ¿Cómo evaluamos? Debe aumentar desde un 20% el PASI. Si yo ingresé con un PASI de 150 y a las 4 horas mi PASI sale 180, entonces mi pronación es la ideal. Aumento, dice, de 10 milímetros de mercurio de la PO2. Si mi paciente entró con un PO2 de 60 y está con una de 70, un PO2 de 70, estamos viendo muy bien. Disminución de 1 milímetro de mercurio de la PCO2. O sea, si la PCO2 estaba, supongamos, en 50 y está bajando en 48, 49, esta posición de cúbito prono es la ideal. Entonces, evaluamos la pronación a las 4 horas de pronado de nuestro paciente. Los ciclos, o sea, ¿cada qué tiempo debo hacer la pronación? De las revisiones bibliográficas se ha visto que se puede hacer hasta 7 ciclos de pronación. Quiere decir que puedo hacer 12 horas a 16 horas, hasta 3 días de pronación de la experiencia. Lo despronamos y otra vez volvemos a pronar al paciente, sí, se puede hacer hasta 7 ciclos de pronación con nuestro paciente. Debemos de rotar la cabeza cada 2 a 4 horas, pero va a depender según la hemodinámica del paciente, ¿no? Acá se pone cabeza para el lado derecho, brazo también flexionado, pierna flexionada, y se puede trabajar cada 2 a 4 horas. Podemos dejarlo también hasta 6 horas, pero va a depender de la hemodinámica del paciente. Si está muy inestable, no podemos hacerlo mismo, ¿no? Debemos tener cuidado de los ojos de nuestros pacientes. Debemos de lubricar con gotas oftálmicas, parchar los ojitos con gasa y hacer constantemente la valoración pupilar de nuestros pacientes. El aseo y la lubricación de piel. En este tipo de pacientes se recomienda el baño seco. Ya existen esponjas específicas para poder realizar el baño seco, ya que no requieren enjuague. Entonces se debe utilizar esto. Miren, nuestros pacientes de la experiencia que han podido comprar estas esponjas de baño seco se ha logrado trabajar. La lubricación de la piel también se hace con aceites hipergrasos, ¿no? O hiperoxigenados. ¿Qué hemos utilizado? El aceite de coco, hemos utilizado para proteger la piel la sangre de grado, hemos utilizado aceite de oliva y el aceite de bebé. Esos nos han ayudado bastante a prevenir las lesiones de piel, ¿no? Eso ya es la pronación del paciente, como ya les han visto en el video, solera superior, solera inferior. Se ha valorado previamente la aspiración de secreciones, la valoración de vías. Siempre el líder que va a la cabeza a cargo de la vía respiratoria, se hace igual el trabajo de colocar las sábanas de posición de gusano y podemos tirar a nuestro paciente como se ve en la imagen. Posición de nadador, cabeza para el lado derecho, brazo para el lado derecho flexionado y también pierna. En el caso de los varones iba la almohada completamente en el tórax anterior, liberando los genitales y la almohada a nivel de la cadera, ¿no? Entre la pelvis y parte del abdomen. Siempre el abdomen tiene que estar libre. Y valora constantemente la hipoxemia, estar evaluando también las zonas de alto riesgo de lesiones de piel. Este es el paso a paso de la técnica que ya lo han visto ustedes en el video, ¿no? Acá trabajan hasta 5 personas también, siempre el líder a cargo, enrollan al paciente como un gusanito, lo rotan y logran girar hasta aquí. Imagínense que ya pronaron a su paciente y cómo van a realizar el masaje cardíaco. Una gran pregunta. ¿Sí se puede hacer el masaje cardíaco?
se van a ubicar a nivel del tórax posterior, casi en la línea media, a nivel de la columna, perdón, y van a empezar a dar el masaje. Pero acá hay un detalle muy importante, que la otra persona que nos va a ayudar en el masaje tiene que hacer presión en la parte interna o en el tórax anterior del paciente, como ven acá en la imagen, para poder realmente hacer la compresión como debe de ser un masaje cardíaco. Y si hay que desfibrilar al paciente, está fibrilando, está en taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, necesita descargar, el paciente se puede colocar los parches. Un parche va a ir en la línea media axilar del lado derecho y el otro parche en la línea media axilar del lado izquierdo. Otra posición puede ser también línea media axilar del lado derecho y en la zona escapular, perdón, línea media axilar del lado izquierdo y la zona escapular del lado derecho para poder descargar. Esto también es una lista de chequeo, así como nosotros tenemos nuestra lista de chequeo, la que es la de Latinoamérica, que les he estado presentando, que está desarrollada por Oscar Cabrera, ¿no? Esta es la lista de chequeo para Latinoamérica, que va más contextualizada a nuestra realidad de todo lo que es Sudamérica y América Central, ¿no? Porque México también ha trabajado. Esta es una lista de chequeo americana, donde también tiene la mayoría de los criterios que han trabajado a nivel latinoamericano, ¿no? Valoración del EKG, del tubo endotraqueal, aspiración de secreciones, ubicación de lesiones, posibles lesiones de piel, ¿no? Vamos a ver la protección de la piel, uso de almohadas, la movilización. Entonces, con esta lista de chequeo también se va haciendo lo que es los cuidados para la pronación. Hasta ahí terminé, colegas. ¿Alguna pregunta sobre la pronación? ¿Alguna pregunta, colega? Sí, colega, buenas tardes o buenas noches. Buenas noches, colega. Es la licenciada Claudia Lavado. Trabajo en el Hospital Rebagliati en la UCI COVID. Y bueno, nuestra casística abarca pacientes obesos. 6:45. Tú dime. Tu último día te ha sido con sorpresa. ¿Tu audio también? ¿Lo colocaste o no? Sí, lo coloqué. A ver, un rato, colegas, un poquito más de silencio para poder escuchar a la colega, por favor. Después, ¿por qué no? ¿Nos puedes ayudar, Víctor, por favor, un poco a controlar el audio? Porque hay bastante interferencia y no le escucho a la colega. Irme temprano porque es mi último turno en curación, en gastro. Creo que el moderador puede silenciar a la colega. Víctor, ayúdanos, por favor, para las preguntas. Víctor. Ok. Víctor, sí, ya está. ¿Nos puedes ayudar con la pregunta? ¿Sí me escucha? Ahí creo que ahora sí la escucho, colega. Ya. Ok, licenciada. Como le estaba comentando, nuestra casuística abarca pacientes obesos. Generalmente hemos tenido pacientes de 130 a 120 kilos, a 100 kilos. O en su defecto son pacientes con cuello corto, muy corto, casi nada. Entonces, al momento de poner, por ejemplo, los rodetes en el dorso, en el tórax, pues la pendiente de la cabeza es muy corta. Entonces, no sé qué experiencia nos podría brindar al respecto en el caso, por ejemplo, de la pronación de los pacientes. ¿En qué momento es que se podría poner los rodetes o las almohadas, en este caso que tiene usted experiencia, en el caso de los pacientes que son obesos y de cuello corto? Gracias. Mire, gracias, el abdomen, por ejemplo, es bien difícil de manejar. Nosotros también hemos tenido pacientes obesos. No es mucha no ha sido mucha la demanda, pero manejar el abdomen ha sido muy difícil, ¿no? Lo que se podría hacer, no sé si, a ver, voy a ver si podemos mostrar en la imagen, es colocar, en este caso, en los videos que presenté, se ha visto ¿Está viendo la imagen, colega?
¿Logra Sí, ver la sí, imagen, estoy viendo. colega? Ya. Entonces, miren, en esta imagen lo que podríamos hacer, y hemos hecho, perdón, de la experiencia, es en la almohada poner solamente en la parte lateral, o sea, donde va a ir la posición de nadador, en el hemitórax del lado derecho, nada más se coloca la almohada. El hecho es que la barriguita esté libre para el lado izquierdo. Entonces, para evitar que el abdomen comprima el tórax, porque ahí estarían también disminuyendo los volúmenes vitales, y la idea es que realmente nuestra pronación mejore nuestra ventilación. En este caso, solamente colocar la almohada en el lado del hemitórax derecho, donde se está ubicando la posición de nadador, para manejar lo que es el abdomen, ¿no? Liberar un poco el volumen del abdomen. Eso ha sido nuestra experiencia. Ahora, en el rostro, a medida que hemos ido avanzando, nosotros hemos ido preparando primero los rodetes de algodón, solo como picarones de algodón que nos han ayudado. Es bien difícil en realidad trabajar con cuellos cortos y la posición del tubo generalmente ahí se maneja 22 hasta 21, ¿no? Porque el cuello es bien cortito de nuestros pacientes. Entonces se tiene que fijar bien el tubo y cuidar, hacer la protección de la piel, por ejemplo, con los apósitos hidrocoloides delgados. Si es que tu rodete no te ayuda, tienes que hacer la protección en esos pacientes de manera obligatoria con los apósitos hidrocoloides bien delgados. Voy a tratar de ubicarme, aquí está la imagen, justamente esta, donde el paciente ingresa así, ¿no? O sea, sin ninguna lesión. Como el cuello es corto y no te va a permitir mucho colocar el rodete, como medida de protección, ¿qué haces? Primero lavas el rostro muy bien con agua y jabón, secas la piel, puedes utilizar algún tipo de brown o de 3M, el spray que tenemos de protección de piel, hasta inclusive, como les mencioné, la sangre de grado se ha utilizado como protector de piel, y después se pone el hidrocoloide delgado para prevenir las lesiones. Y miren, ha ido muy bien en este tipo de pacientes con estos hidrocoloides delgados, porque a pesar del rodete y el peso del paciente, el cuello corto que no nos permitía trabajar, los hidrocoloides nos han ayudado bastante. Eso les podría dar como aporte, colega. Colega, y en el caso de que el rango de rotación del cuello sea muy poco, pues a lo mucho solamente unos 15 grados o 30 grados, porque hemos tenido pacientes, quiere decir entonces que lo favorable sería poner las almohadas, en este caso, hacia el lado donde va a mirar el paciente, y en el caso de la cabeza que no gira, No, prácticamente el rostro cae directamente hacia la cama. Hemos tenido también esos casos. normalmente cuando se hace la rotación, colega, en la imagen usted puede ver que ahorita está para el lado izquierdo, ¿no? El paciente está la cabecita para el lado izquierdo. Y cuando nosotros rotamos para el lado derecho, cambia toda la posición de nadadora. O sea, no es que No, solamente sí, la cabeza gire y la posición de nadador no. Si nosotros vamos a girar para el sí, otro lado, igualmente tiene que cambiar todo. sí, me refiero al hecho de que el rango de rotación de la cabeza no es favorable. Ah, ya, miren, el rango de rotación, como yo lo pongo en la presentación, en el protocolo de pronación que ya está establecido por la Federación Latinoamericana de Enfermeros Críticos. ¿Podrías, Víctor, ayudarnos con el audio, por favor? Víctor, ¿nos podrías ayudar con el audio, por favor? Ya me voy, ¿eh? Víctor, ayúdanos, por favor, con el audio. Víctor, ayúdanos con el audio.
Le mencionaba, colega, por ejemplo, si es la rotación de la cabeza, si el paciente está con una hemodinámica inestable, como ahí le estoy mencionando, según la hemodinámica del paciente se va a poder hacer la rotación cada 2 a 4 horas. Hemos tenido pacientes que no le hemos podido rotar la cabeza durante 6 a 8 horas, porque su hemodinámica estaba muy inestable. Entonces ahí nosotros como enfermeras tenemos que prevenir las lesiones con la ubicación, como les muestro en la imagen, de los apósitos hidrocoloides. Es la única forma, porque va a estar 6 a 8 horas sin rotar por la hemodinámica, que está inestable. Entonces hay que proteger la piel en estos casos, ¿no? No sé si a eso se refiere su pregunta. Claudia. Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que hemos tenido casos en los que, indistintamente de la hemodinamia del paciente, supongamos que esté estable, ¿no? Hemodinámicamente estable, que hayamos ya logrado pronar al paciente, pero como le comentaba, hemos tenido casos en el que el cuello es tan corto, el paciente ya es de edad avanzada, el rango de rotación del cuello es más que pues 30 grados a lo mucho, entonces el rostro casi queda en dirección hacia la camilla y por ende la tracción, o por más que uno pone los rodetes en el picarón en la cara, el rostro cae directamente en ángulo recto sobre la camilla y por ende pues tracciona también, hay un síndrome de apalancamiento del tubo, el rango, pues el tubo se tracciona contra la cama, el paciente es obeso, entonces hemos tenido esos problemas, ¿no? No sé qué estrategias más, porque lo único que nosotros hemos podido hacer es hacer los rodetes, levantar un poco más el tórax, pero en este caso también el paciente pesa tanto que todo lo aplasta y casi es insuficiente, ¿no? Entonces Claro, no no sé si antes rota, ahí tú te refieres a que no rota prácticamente el cuello. Es no difícil la rota. rotación total del cuello, sí. Nosotros también hemos tenido esos casos. Lo que hacemos ahí es estrategia del tubo. O sea, el tubo recuerda que normalmente debe estar centrado, pero también podemos poner en la comisura derecha o comisura izquierda. Entonces, tratar de posicionar bien en la comisura ya para el lado que tú vas a rotarlo, para que puedas ayudarte en la posición. Y prácticamente el rostro, como no rota, va a caer encima del picarón. O sea, la cara del paciente prácticamente te va a caer en la cara del rodete. Y el tubo va a estar bien lateralizado, bien en la comisura, como te digo, ya sea derecha o izquierda. Es la única forma también que nos ha ayudado, porque sí, hemos tenido pacientes que no logran rotar, a poner definitivamente en lateral la cabecita, sí hemos tenido ese tipo de pacientes, ¿no? Y prácticamente están de cúbito hasta la cabecita, está pues cae debajo del rodete, ¿no? La cabecita cae debajo del rodete, y por un costadito la comisura, como te digo, la comisura en la vía les está saliendo el tubo. No hemos tenido problemas de acodamiento con el posicionamiento bien del tubo. Eso también te ayudaría, Claudia. Ya, muchas gracias, licenciada. ¿Alguna otra pregunta, colegas? ¿Alguna otra pregunta, colegas? Víctor, tal vez alguna pregunta de algunas colegas, porque ya hemos terminado la presentación y sí me gustaría, así como Claudia estaba haciendo preguntas de la experiencia, poder comentar cómo han trabajado, ¿no? Acá en esta imagen un poquito podemos observar, Claudia, que también no tiene mucha rotación de esta cabecita, mira, en ese rodete. Por eso les decía, ¿no? Puede ser un picarón, miren, la cabecita no está rotado totalmente y el tubo endotraqueal está a un costado. Es el tubo endotraqueal que está en la comisura, ya sea en este caso es derecha, la comisura derecha está. En la imagen se puede ver un poco más, Claudia, no ha rotado la cabeza, la cara está prácticamente descansando en el rodete y el tubo está a un costadito. Es la única forma de
de poder ayudarnos en este tipo de pacientes que no tienen buena rotación del tubo, ¿no? ¿Algo te ayuda ahí, Claudia, también a disipar las dudas? Sí, sí, me llamó bastante la atención los rodetes que ustedes usan a base de algodón. ¿Son a base Sí. de apósitos de algodón o arman a Los partir los armamos en realidad a la necesidad de nuestros pacientes. ¿Y cómo hacen Esto también, respecto a la esta es pelusa la que fijación. emite? No, se forra con gasa o con los famosos churros o los apósitos absorbentes grandes. Esos te ayudan bastante. Los dressing. Claro, esos dressing grandes, esos nos ayudan Ya, bastante. ya. Ajá. Ok. Acá en la imagen justo Y quería hacerte ver, esta, por ejemplo, esta es de una comisura izquierda, me parece, sí. Entonces, mira, posicionas, esta es la comisura del lado derecho y la comisura izquierda tratas de posicionar el tubo para estar bien a la comisura para que pueda caer como en la imagen te mostré, todo el rostro en el rodete. Ahí está. Mira ahí en la imagen, el rostro prácticamente está cayendo al rodete. No rota, y mira, no es ni siquiera una paciente obesa, es una paciente de peso, o se puede decir estándar, ¿no? No está rotando totalmente la cabeza y cae sí la carita en ese rodete. Hacemos como un picarón para el tamaño del paciente. Preparamos con los dressing, o lo llamamos los churros, o los apósitos de gasa grandes, y el relleno es algodón. Con eso trabajamos para poder, inclusive rodetitos pequeñitos para el lóbulo de la oreja preparamos. lo que puedo observar también es que el colchón de la camilla está por debajo del cuello y específicamente la paciente cae sobre la camilla en sí y sobre el rodete, ¿no? Claro, en las damas, recuerda que las mamas deben estar libres porque hemos tenido lesiones de piel en mamas. Entonces, para evitar esas cosas, nosotros debemos de poner el rodete a nivel del dorso o los hombros, ¿no? de la dama, ¿no? En los hombros, para que las mamas estén al aire. Ahí la imagen, mire, de acá la almohada está justamente en el dorso y las mamas están al aire. Ok, gracias. Gracias, Claudia. Gracias, colegas, por su atención. Espero poder haberles ayudado y ya el colega Víctor tiene la presentación para que ustedes los puedan tener. Igualmente ahí está mi correo para cualquier consulta que les pueda ayudar. Y ya está también a través del Google, lo pueden buscar el protocolo de la Federación Latinoamericana de Cuidados Intensivos, ¿no? Que ha sido la revisión, lo han publicado recién ahora en septiembre, pero la revisión la han hecho en agosto. Por ejemplo, de Revalía ha participado la licenciada Nuri Cuba y de la Almenara la licenciada Katy Retamos. Entonces, todas estas revisiones que les he presentado ahora es un consenso de la Federación Estadounidense de Cuidados Intensivos y ya está, ahí está escrito, ¿no? El protocolo de programación del paciente y cuidados de enfermería. Están establecidos. Gracias, colega.